Excelente, mis estimadísimos. En este video nos toca estudiar la Corte Suprema. La Corte Suprema es un tribunal ordinario, colegiado, letrado, de derecho, permanente, que eso nosotros lo sacamos de las características de los tribunales de justicia. En el video donde nosotros estudiamos la parte introductoria, vimos la clasificación de los tribunales. Importante es conocer la clasificación de los tribunales porque así nos preguntan a nosotros características de la Corte Suprema. Nosotros ya podemos saber qué es un tribunal ordinario, letrado, de derecho, permanente y qué significa cada una de esas cosas. Así que no se pierda el video de la clasificación de los tribunales. Este tribunal ejerce jurisdicción sobre todo el territorio de la República y además detenta la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país, excepto sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones, y los tribunales electorales regionales conforme al artículo 82 de la Constitución Política de la República. La Corte Suprema es el único tribunal que puede conocer de la casación en el fondo y del recurso de revisión. Tiene asiento en la ciudad de Santiago y es el tribunal superior jerárquico directo de todas las cortes de apelaciones del país. Lo que viene ahora es súper importante, más que porque me lo puedan preguntar, es algo que yo tengo que saber. ¿Cómo se organiza la Corte Suprema? Y la Corte Suprema tiene 21 miembros que tienen el tratamiento honorífico de excelentísimo. Son nombrados por el presidente de la República a propuesta de una quina que propone la misma Corte con acuerdo del Senado, artículo 78 de la Constitución Política de la República. Es un nombramiento político. El Senado aprueba la quina que le presenta a la Corte Suprema y el presidente de la República hace el nombramiento. La Corte Suprema tiene un fiscal judicial, un secretario, un prosecretario, 8 relatores y un presidente nombrado por la propia Corte, elegido entre sus miembros, dura 2 años en el cargo y no puede ser reelegido, nos dice el artículo 93 del COT. La Corte puede funcionar de 2 maneras, en pleno o en sala. En pleno, la Corte funciona en pleno cuando participan todos sus ministros, o al menos un mínimo de 11 ministros, nos dice el artículo 95 del COD, y no es lo más común, porque la mayoría de los casos se resuelven en las salas de la Corte, que son los grupos más pequeños de ministros especializados en diferentes áreas, derecho civil, penal, constitucional. En sala, cuando la Corte trabaja en sala, se divide en grupos que son más pequeños, dijimos, que se ocupan de resolver distintos casos. Cada sala debe tener como mínimo 5 ministros para funcionar. Y la Corte Suprema funciona ordinariamente dividida en 3 salas. 1 sala, 2 salas, 3 salas. Ordinariamente dividida en 3 salas. Pero en casos excepcionales puede operar de forma extraordinaria con una 4ª sala, si la carga de trabajo lo requiere, nos dice el artículo 95 del Código Orgánico de Tribunales. Las salas de la Corte Suprema son las encargadas de resolver la mayoría de los casos que llegan a esta instancia, es la regla general del funcionamiento de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema puede integrar cualquier sala. Imaginémonos que aquí está el presidente de la Corte Suprema. El presidente puede integrar cualquier sala, esta sala, esta sala, esta sala, esta sala, la que él quiera. Pero si el presidente está integrando esta sala, entonces está presidida por el presidente de la Corte Suprema. Y el resto de las salas va a estar presidida por el ministro más antiguo, porque en la Corte Suprema opera la jerarquía. ¿Qué materias conoce la Corte Suprema en pleno? Comencemos con el pleno. Lo encontramos en el artículo 96 del Código Orgánico de Tribunales. Y tenemos primero el recurso de inaplicabilidad. La Corte conoce en pleno cuando se plantea que una norma no debería aplicarse porque es inconstitucional. Y también resuelve contiendas de competencia que son conflictos sobre qué tribunal debe conocer en un caso. Conoce también de las apelaciones de desafuero. Vamos a poner aquí, conoce en pleno, primero del recurso de inaplicabilidad. Inaplicabilidad. Ahí sí. Segundo, conoce de las apelaciones en desafueros. Ya. Si se desafuera, si se le quita la inmunidad a una autoridad pública como un parlamentario, por ejemplo, la Corte Suprema conoce de la apelación de ese desafuero en pleno.
Luego tenemos los juicios de amovilidad. Juicios de amovilidad. ¿Qué son los juicios de amovilidad? Son los juicios que buscan remover a un juez, a un ministro de su cargo. La Corte Suprema conoce de las apelaciones sobre estos juicios cuando ya han sido fallados en primera instancia por una Corte de Apelaciones o el presidente de la Corte Suprema. La Corte Suprema conoce en pleno de las apelaciones de los desafueros. Luego tiene, la Corte tiene facultades administrativas y disciplinarias. La Corte Suprema también tiene funciones como fijar cómo deben funcionar los tribunales, los días, los horarios de trabajo y ejercer medidas disciplinarias en el Pleno. Los dictámenes solicitados por el presidente de la República. Si el presidente le pide a la Corte que opine sobre un tema relacionado con la administración de justicia, la Corte en pleno debe responder de ese dictamen que le pidió el presidente de la República. Conoce también, vamos a poner acá dictámenes, vamos a poner acá modificaciones a la ley de tribunales. ¿Qué significa esto? Significa que si se proponen cambios a la ley que regula la organización, las atribuciones de los tribunales, la Corte Suprema en pleno tiene que informar, tiene que pronunciarse sobre la materia. También tenemos que la Corte Suprema se pronuncia en pleno respecto de la libertad condicional que se pide para una persona que fue sentenciada a presidio perpetuo calificado. Si yo estoy pidiendo la libertad condicional de una persona que fue condenada a presidio perpetuo calificado, la Corte Suprema en pleno debe decidir sobre la concesión o la revocación de la libertad condicional en estos casos. Y señala el artículo también que la Corte Suprema conoce en pleno de otras materias que le encomienden las leyes especiales, que es la figura residual. Cualquier otro asunto específico que las leyes le designen también puede ser conocido por el Pleno de la Corte. Eso en cuanto al Pleno. Vamos a ver qué pasan las salas. La Corte Suprema conoce en sala primero del recurso de casación en el fondo. ¿Se acuerdan que nosotros lo habíamos señalado? Este es un recurso que se interpone en contra de la sentencia dictada por un tribunal inferior en la que se aplicó incorrectamente el derecho. También conoce de los recursos de casación en la forma, que se interponen cuando el procedimiento no se ha tramitado según la ley. Esto incluye sentencias de las Cortes de Apelaciones o de tribunales arbitrales de segunda instancia. Sobre lo que no vamos a profundizar en este video, no se pierda la clase de los árbitros. Tenemos que la Corte Suprema conoce en sala del recurso de nulidad en materia penal, interpuestos contra sentencias definitivas en juicios penales cuando la ley procesal penal lo permite. También conoce de apelaciones en recursos, por ejemplo, un recurso. Se interpuso una acción de amparo, una acción de protección y pensemos en la acción de protección. Se interpone una acción de protección, entonces la Corte de Apelaciones conoce en primera instancia y la apelación en contra de la resolución que se dicte sobre esa acción de protección, la conoce la Corte Suprema y la conoce en sala. También conoce la Corte Suprema en sala sobre, vamos a ponerle acá, apelaciones de recursos. Ya. 5. La Corte Suprema conoce en sala de los recursos de revisión y la querella de capítulos. La revisión busca anular sentencias que se encuentran firmes y ejecutoriadas. Esa es la característica del recurso de revisión, en casos muy excepcionales. Y la querella de capítulos, que son acciones contra jueces por fallos que se hayan dictado, que hayan sido abusivos o irregulares. Y les recuerdo a todos mis estimadísimos que estamos próximos a comenzar el curso de Derecho Procesal del que tú no te puedes quedar fuera. Escríbeme, mándame un mensaje si quieres participar del curso. Puedes encontrar el link en la descripción de este video y en distincionmaxima.cl. Continuamos. La Corte Suprema también conoce en segunda instancia de las causas, fíjate qué interesante esto, de las causas a que se refieren los números 2 y 3 del artículo 53. El número 2 del artículo 53 se refiere a
las demandas civiles que se entablen en contra de algunos de los miembros de las Cortes de Apelaciones, en contra de los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones. Y el número 3 del artículo 53 se refiere a las causas de presas. Las causas de presas y demás que deban juzgarse con arreglo al derecho internacional. ¿Qué son las causas de presas? Se refieren a las capturas de embarcaciones o bienes que se adquirieron por el país durante conflictos bélicos marítimos, como el Huáscar, que se encuentra en Talcahuano. ¿Han ido de paseo al Huáscar? Las Cortes de Apelaciones conocen de las causas de presas en primera instancia y la Corte Suprema las revisa en segunda instancia en sala. Conoce también, aquí vamos a poner un barquito, ustedes no se van a olvidar nunca más, conoce también de los recursos de queja, la Corte Suprema, que estos recursos de queja que se interponen cuando se acusa a un tribunal de haber cometido una falta o abuso en sus resoluciones. Pero si se trata de medidas disciplinarias, de eso conoce el Pleno. 8. La Corte Suprema conoce en sala sobre los recursos de queja, pero ahora en juicios de cuenta. La sala conoce de los recursos de queja en juicios de cuentas que se interponen cuando en una sentencia de segunda instancia se ha cometido falta o abuso buscando corregir el error. Y el número 9 del artículo 98 del Código Orgánico de Tribunales, vamos a verlo, número 9, dice: de las solicitudes que se formulen en conformidad a la ley procesal para declarar si concurren las circunstancias que habilitan a la autoridad requerida para negarse a proporcionar determinada información o para oponerse a la entrada y registro de lugares religiosos, edificios en que funcione una autoridad pública o recintos militares o policiales. Fíjate que de pronto esto parece un poco complicado de entender, pero aquí lo vamos a dilucidar muy claramente. En el artículo 98, número 9, en caso de que una autoridad militar, policial, religiosa, una autoridad pública se niega a proporcionar información o a permitir el acceso a estos lugares, la parte interesada, quien pide la información, quien pide la información o el acceso, puede solicitar a la Corte Suprema, quien va a conocer en sala, que evalúe si la negativa de la autoridad a entregar información o a permitir el ingreso está justificada o no. Entonces la Corte Suprema puede decidir si realmente existen circunstancias especiales que permitan a la autoridad negarse a proporcionar información que se lo solicitó o a permitir el ingreso al lugar protegido o realizar un registro en él, como ya nosotros lo señalamos. Entrega de información y el acceso al lugar. Y finalmente conocen en sala, aquí está también la figura residual, de otros asuntos judiciales que no son competencia exclusiva del Pleno. Es decir, que no requieren la participación de todos los ministros, o al menos 11, los 11.0 vamos a decir. Esta es la figura residual, por lo tanto, que la Corte Suprema conozca en la sala, que es la regla general, que conozca en pleno, atiende una disposición legal de que la Corte Suprema debe reunir a sus ministros para conocer del asunto. Y al igual que las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema conoce de los asuntos en cuenta o previa vista de la causa. Así que no se pierda la clase de la tramitación en las Cortes de Apelaciones. Nos vemos en el siguiente video y no te olvides que en distincionmaxima.cl puedes encontrar la información sobre el curso de Derecho Procesal que está próximo a comenzar. Déjame tus datos y te vamos a contactar si es que estás interesado en participar en él. Un abrazo gigante. Chao, chao.